Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Esto se llama Enfoques Cruzados, el programa que trata desde distintas perspectivas aterrizar y encontrar la solución a un problema determinado, un problema que nos lo planteamos durante una hora televisiva. Gonzalo Segarra y Jaime Chincha, un servidor, los acompañaremos hasta las 11 de la noche. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buenas noches, Jaime. Hoy día nos va a tocar hablar sobre las ollas comunes aliadas contra el hambre. Ya van varios programas que hemos estado tratando el tema del hambre, de la escasez de alimentos en sus distintas aristas e implicancias, pero una muy concreta y de un impacto social muy grande en el Perú es lo de las ollas comunes, que han sido tradicionalmente una herramienta y un recurso, digamos, de la gente para sobrevivir y enfrentar situaciones difíciles, y han tomado una renovada relevancia, digamos. Entonces, tenemos dos distinguidas invitadas esta noche que nos van a dar sus impresiones sobre este problema, porque hay algunos problemas operativos, digamos, normativos y operativos al respecto, ¿no? Nos acompañan esta noche Paola Bustamante, que fue ministra de Desarrollo e Inclusión Social, en el gobierno de Ollanta Humala, si no me equivoco, sí. Y de Vizcarra también. Así es. Nos acompaña ella, y también Jessica Guamán, regidora de la Municipalidad de Lima y presidenta del Frente del Consejo Municipal de Lucha contra el Hambre. Digamos, muy involucrada en la parte operativa de las ollas comunes. ¿Vamos con la pregunta? Vamos con la pregunta. ¿Cuál es la pregunta hoy? La pregunta esta noche para nuestro público, ahí está el QR. Ya volteé la cámara que no debía voltear. Disculpen ustedes, voy aprendiendo. Es si cree que el gobierno es el responsable del aumento de las ollas comunes, es decir, del hambre que ha generado la necesidad. Claro, y del deterioro del menú de las ollas comunes, que es uno de los temas, uno de los grandes temas. Y ¿no? ya que mencionas eso, yo había seleccionado un tuit que emitió mi amigo, el exministro y colega de Paola, Waldo Mendoza, hace un rato, que dice... Profesor Waldo Mendoza. Así es. Según el Banco Central de Reserva, la inflación anual de alimentos es 13%. ¡Wow! 13%. O sea, esto ya no lo veíamos nosotros hace muchísimo tiempo, Sí, ¿no? sí, así es. 2, los pobres destinan el 53% de sus ingresos a alimentos. Y el ingreso laboral de los pobres urbanos en 2021 es 35% menor que en el 2019. Entonces la pobreza urbana, es la más... y deja 3 puntitos Waldo, bueno, pongámosle la continuación a ese tuit, la pobreza urbana es un problema acuciante, ¿no? Entonces comencemos con eso. Es como cuando hablamos en un programa hace unas semanas de la situación de la economía mundial, y hablamos de esta figura que usan los economistas de la tormenta perfecta, ¿no? Esto parece que es también una tormenta perfecta de hambre, ¿no? Qué terrible. ¿Qué nos puede comentar Paola? Bueno, sí, efectivamente, como sabemos, la pobreza se incrementó, sobre todo en ámbito urbano, durante la pandemia, y es porque la pobreza urbana evidentemente es más dura. En el ámbito rural, en el campo, siempre hay algo para comer de la tierra. Sin embargo, en ámbito urbano vemos que quienes están viviendo en los cerros, en el ámbito periférico de Lima, por ejemplo, en las zonas urbanas, no tienen nada que comer si es que no tienen un comedor, no tienen una olla común, y si sobre ello además no tienen ingresos sostenibles para poder adquirirlos. ¿Cuál ha sido el impacto concreto, si es que lo podemos desarrollar, en las ollas comunes tras la crisis económica reciente? Es decir, aunque en realidad ya no sé cuál es cuál, porque la crisis empieza el año pasado con incertidumbre de precios y ahora escala con la guerra. Entonces hay dos momentos en los que la economía sufre
batacazos, por decirlo así, ¿no? En las ollas comunes, ¿cuál es el impacto? Bueno, el impacto está directamente vinculado con la inexistente o el inexistente apoyo directo que llega a las ollas comunes del gobierno con relación a la entrega de alimentos. Para este año se destinaron 54 millones de soles para que a través del programa Jaliwarma de manera excepcional se entreguen canastas. Estas canastas se prepararon y se entregaron vía gobiernos locales y son los gobiernos locales quienes entregaron a las ollas. Pero es importante señalar que estas canastas son canastas para una persona por 15 días y se entregaban 2, 3 y hasta 10 canastas para una olla común que probablemente, de acuerdo a la información que tenemos, atiende entre 80 a 100 personas, por lo tanto siempre ha sido insuficiente. Y estos 54 millones se acabaron en marzo. Entonces, no hay una atención sostenida del gobierno a las ollas comunes. Y creo que también en esa misma dinámica, ¿no?, vemos que las ollas comunes que han quedado y han sobrevivido hasta hoy son aquellas que realmente, ¿no?, agrupan a la población que más lo necesita. ¿Cuánto promedio suele o cuántas personas, vamos a compartir también el análisis con Jessica, cuántas personas promedio consumen una olla común? Sí, para ver el impacto, digamos, ¿no? Antes que nada, gracias por la invitación. Específicamente, nosotros desde la Municipalidad de Lima empezamos a realizar un mapeo de las ollas comunes desde el inicio de pandemia y a la fecha hay 250.000 personas que se alimentan de las ollas comunes solo en Lima metropolitana. Pero hay que hacer una vigilancia ahí, ya que se debería transparentar también cuáles son las poblaciones en estado de vulnerabilidad que se alimentan de las ollas comunes. Y hay un dato bien interesante que hasta ahora no se ha mencionado, y es que el 23% de estas 250.000 personas son niños y niñas menores de 5 años. ¿Cuántos son? 59.000 niños y niñas menores de 5 años, que hoy en día están en riesgo de desnutrición aguda, desnutrición crónica, y justamente creo que hay una deuda ética del gobierno en relación al hambre. ¿Por qué? Porque se ha estado dando donaciones y algunos bonos para llenar el estómago, pero no para nutrir a la población. Y eso es algo que debemos vigilar también y llamar la atención como ciudadanía, ¿no? ¿Y cuáles son los desafíos operativos, digamos, para los gobiernos locales que tienen, por lo que entendía Paola, tienen a su cargo un poco la logística, ¿no? Pero no debe ser fácil. Yo pensaba, porque, digamos, en materia de políticas sociales hay esta discusión siempre de si es mejor dar bonos, es decir, plata, que la gente se provea, o si es mejor dar en especie. Y dar en especie pues se vuelve un desafío logístico, ¿no? Porque hay que ir a comprar y repartir, etcétera, ¿no? Sí, ahora hay un desafío bastante grande y de hecho en la reglamentación de la ley de ollas comunes se manifiesta totalmente. Y es que se menciona que se van a dar tarjetas alimentarias a la población o a las ollas comunes para que puedan canjear estos alimentos en los espacios autorizados, ¿no? Ahí también hay una pregunta, ¿cuáles son? ¿Son supermercados? ¿Son mercados? De hecho, antes de la entrevista estuve con los trabajadores de mercados y tienen una preocupación al respecto para que no se les deje de lado en la provisión de alimentos en las ollas comunes. Y este ha sido uno de los puntos clave para la queja de las ollas comunes. ¿Cómo es que los gobiernos locales han estado brindando estas canastas? Porque a los comedores populares se les brindan los alimentos en toneladas o en gran cantidad, pero a las ollas comunes se le brinda por canasta y al final se termina citando a cientos de personas en un lugar en plena pandemia para que a cada beneficiario le den una canasta. Y esto evidentemente es un gasto logístico para la municipalidad, pero además también da lugar a que se termine haciendo un clientelaje político con los alimentos. ¿Y a alguien se le ha ocurrido alguna vez? Perdón, Gonzalo, o sea, encima clientelaje político en esta época. Sí. Claro. Hasta marzo ha sido así, en este momento. Con crisis, peor todavía. Sí. Y creo que hay, y ustedes acaban de mencionar algo que me parece importante, sí. Hay un desorden en el gobierno para atender la situación de crisis alimentaria. Ajá. ¿Sí? Hay un desorden, partamos por ahí. ¿Y por qué hay un desorden? Porque efectivamente se tienden a los comedores y este año, a través de un trabajo enorme que hizo la exministra Silvana Vargas en el Gobierno de Transición y Emergencia, que gestionó el incremento para el presupuesto de comedores populares. El presupuesto de comedores populares era de 118 millones y para este año es de 196,8 millones. O sea, se incrementa el presupuesto de comedores
para que a partir de este año pueda llegar mejor y a más personas. Sin embargo, las ollas comunes son organizaciones sociales de base ya reconocidas por la ley y ahora precisado en el reglamento. ¿No es un poco burocrático eso que se tienen que inscribir primero como...? Es que ahí va a ir, porque el dinero del Estado tiene que estar canalizado de todas maneras a través, no se puede entregar el dinero a alguien que pasa por la esquina. Tiene que tener un registro, tiene que tener la acreditación. Para que haya rendimiento de cuenta. Para que haya rendimiento de cuenta. Incluso sobre eso también se basa el presupuesto. Y sobre eso va a haber o las luego entregas. fiscalización. Exacto. Para que no pase lo que acaba de mencionar Jessica. Clientelaje. ¿Cuánto? No solo clientelaje, sino también hay personas inescrupulosas. Yo leía la ley o el reglamento y tenían que inscribirse 2 veces. Eso Sí. simplemente por sentido común me llamó la atención. En el municipio y además en el registro de ollas comunes. Así es. Entonces, yo creo que el gobierno tendría que haber planteado de saque, ¿sí? Decir, la olla común va a recibir recursos mensuales, porque lo que dicen las señoras de las ollas comunes y está en todos los medios y es la realidad, ¿sí? Es que ellas preparan menú todos los días. Entonces no es posible que en el reglamento se señale que las ollas comunes van a vivir de donaciones y autogestionarios cuando no tienen nada. El comedor popular puede ser autogestionario y aún así el Estado le da recursos. Pero el comedor no tiene nada, no tiene ambiente, no tiene utensilios, no tiene espacio físico, las condiciones sanitarias son complicadas. Por lo tanto, el gobierno tendría que plantear formalizar rápidamente a los comedores y que entre a las ollas comunes y que entren al sistema y poner más recursos a esos 196 millones, de pronto ponerles 100 millones más y que abarquen a las ollas comunes adicionales. Y ahí sí entra el modelo de cómo le entregan el dinero. Porque el gobierno local ya se ha demostrado y hay muchos informes de la Contraloría que señalan, ¿sí?, que hay factores, no indicios, datos de corrupción en la compra de los alimentos, además del clientelaje que ha mencionado Jessica. Paola, yo tengo una pregunta así como bien básica, que tengo una intuición, pero tal vez para que nuestra audiencia también tenga claro la diferencia entre comedores populares y ollas comunes. Bueno, partimos porque los comedores populares, al igual que las ollas comunes, son organizaciones sociales de base. De hecho, los comedores populares hoy nacieron como ollas comunes en la época de Fujimori. Entonces, lo que se dijo es, estas son las ollas comunes, había un modelo, a cada una existía de algún tipo, y se crea la ley de comedores populares para que por lo menos el Estado pueda responder de manera uniforme, entregándole recursos a esas organizaciones que se conviertan en comedores populares. La olla común es la versión incipiente del comedor popular, lo más básico, donde efectivamente funciona en la casa de una vecina o de repente en el medio, digamos, del espacio físico donde hay 10 o 15 viviendas, todos ponen alimentos, ponen leña, alguien pone la olla y cocina. Pero al comedor popular sí se le exigen condiciones sanitarias, efectivamente. Y el reglamento que ha sacado el MIDIS comienza a exigir para recibir recursos del Estado todas esas condiciones. Yo diría que sean más directos y digan, para que reciban mensualmente recursos del Estado, formalícense como comedor y ahí tendrían que darle utensilios, recursos, las condiciones higiénicas y todo lo necesario para funcionar. Pero el reglamento no es claro en eso. Usted dice que ha hablado con los representantes de las ollas comunes. Sí, nosotros hemos trabajado desde el año 2020 con ellos. Y cuando conversa con ellos respecto a lo que se viene, porque, digamos, todo el mundo en este momento está preocupado por, acabamos de hablar con un economista en Octavo Mandamiento y miembro del BCR, señor José Tábar, que nos dice que lo que se viene es terrible. Entonces, ¿qué es lo que están anticipando o cómo están, digamos, tratando de buscar algún tipo de fuerza a futuro para lo que se viene? Sí, ahora hay una gran preocupación en relación a la reglamentación. Ahí quería citar y en base a ello qué estrategias se proponen para poder erradicar el hambre, ¿no? Una de ellas, el proceso burocrático por el cual tendrían que pasar las ollas comunes para poder inscribirse en el municipio, luego en el registro de ollas comunes, que dicho sea de paso ahora ya hay un registro llamado Mancachay, pero en el reglamento mencionan otro registro. No se sabe si va a ser Mancachay o si va a ser otro, si se va a implementar otro registro. Y además también hay preocupación por lo que bien menciona Paola, que justamente
¿qué es lo que sucede con las ollas comunes que no tienen las condiciones para poder funcionar? Ya no van a poder funcionar, según lo que se menciona en el reglamento. Se tiene que tener las condiciones adecuadas, pero los datos que tenemos del registro de ollas comunes menciona que el 60% de ollas comunes trabajan o participan o funcionan o en la calle o en la casa de un vecino. El 60%. ¿Van a tener las condiciones para seguir funcionando? Posiblemente no. Y en el marco de este reglamento van a tener que cerrar. Ahora, ¿se entiende si eso se podría entender, digamos, porque si no hubiera un sentido de la urgencia, ¿no? Se podría entender que se quisiera pues, que esto sea ordenado, que no sea la intemperie, que no genere desorden, pero parece que no hubiera sentido. Esa falta de sentido de urgencia, ¿de dónde viene? En sí, De la norma, del ejecutivo, de la ejecución, o tal vez de la propia municipalidad. el sentido de urgencia de generar La falta de sentido de urgencia al redactar la cosa de manera tan poco práctica, ¿no? A nosotros nos ha sorprendido que se haya publicado el reglamento sin haberlo prepublicado. De hecho, la Defensoría del Pueblo mencionó la necesidad de prepublicar este reglamento para que pueda pasar por la opinión de las organizaciones de sociedad civil y no se genere algo que al fin y al cabo genere más trabas. Y dicho sea de paso, también voy a mencionar un punto que es importante. Se menciona que de olla común a olla común debería haber una distancia de 500 metros. Cuando uno va al territorio, las ollas comunes están muy cerca. Cada ¿Por qué? cuadra, Porque están en zonas altas, en donde mientras más alta es la olla común, a población más vulnerable atiende. Entonces, particularmente creo que el reglamento no responde a las necesidades territoriales o a la urgencia que hay hoy en día de responder a una crisis alimentaria. ¿Y qué están proponiendo las ollas comunes? Por ejemplo, que se siga promoviendo la recuperación de alimentos de mercados o que se siga promoviendo la agricultura urbana en las zonas más altas o además también que se pueda promover la crianza de animales menores, ¿no? Pero son iniciativas que muchas veces no son ni apoyadas ni por el gobierno central ni por el gobierno local. Hace algún tiempo, cuando se comenzó a describir la crisis y se comenzaba a ver el problema de las ollas comunes, en RPP hacíamos reportes, ¿no?, radiales en las mañanas, sobre todo, cómo empezaba, cómo arrancaban las jornadas las ollas comunes. Y lo que se me quedó grabado fue, antes el menú lo comenzábamos a preparar, hacíamos pollito picado, ¿no? Teníamos la papa, el arroz, qué sé yo, diseñaban su menú, una menestra, y echábamos para adelante. Era un menú básico. Ahora el pollito lo hemos reemplazado por hueso. Sí. Se me quedó, ¿no?, dando vueltas, me retumbó la cabeza. Eso a escala de ollas comunes, mirando el panorama, ¿cuán real es? Es real. O sea, pero me refiero, describámoslo. yo creo que podrá ser el 99 o el 100%. Así, 99, 100%. Sí, porque las ollas comunes no tienen ningún apoyo. Las ollas comunes que nosotros vemos en los medios de comunicación es donde llegó el medio de comunicación con alguna donación o con el apoyo de alguna empresa o de alguna persona. Pero las ollas comunes no tienen sostenidamente en recepción de alimentos de nadie. Mi pregunta es, La ¿cómo forma hacían es, para tener antes pollito y ahora hueso? Es el reflejo de la propia crisis. dos situaciones. A ver. La primera es que la olla común nace de la junta de los alimentos de los vecinos, ¿sí? Correcto. Si los vecinos tienen uno para comprar el pollo, el otro para la menestra y el otro para el aceite, el otro para el arroz, ponen todo. Pero si los vecinos ya no tienen para comprar pollo, entonces la olla común refleja la carencia de las viviendas que conforman la olla común. Acordémonos que no llega una canasta, claro, a diferencia del comedor, donde llega, como bien lo dijo Jessica, alimentos comprados por los gobiernos locales. En la línea del sentido de urgencia, ¿sí? Lo que diría es lo siguiente. Sí, para convertirse en comedor y tener alimentos de manera sostenida, tiene que cumplir una serie de requisitos, porque si no, es bien difícil transferir. Pero lo segundo que se podría hacer, y es que es lo que mencionaba Jessica, el tema de las tarjetas de alimentos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú sí puedes, digamos, como entidad pública, identificar, vía gobiernos locales podría ser, que es quien está, el mandado en el marco de la descentralización de estar cerca en el territorio de la gente es el gobierno local. Entonces, identificar a X cantidad de comedores, se registran,
y ver efectivamente que no sea el gobierno local, aunque la ley lo señala, el gobierno local puede comprar las tarjetas de alimentos en vez de entrar en un proceso logístico. ¿Cómo son esas largo. tarjetas de alimentos? Son como, a ver, las tarjetas de regalos, que Ya, tú pero pones 100 soles. Eso quería preguntar yo hace un ratito, porque yo... Ya existe. Estas de las empresas, estas que les dan a la... Sí, regalos de gift card, Navidad, el gift card que le dan exactamente. Es ¿no? que hay unas empresas que tienen unos beneficios laborales, hay unas empresas que les dan a los trabajadores de las empresas Su tarjeta. su Eso, tarjeta, eso. o sea, tipo Sodex o esas. Se O puede en canjear Navidad con compran alimentos. las empresas y le dan 100 soles en alimentos de cualquier O supermercado. sea, imagino que no son tan baratas, pero me parece bien práctico, ¿no? Si Es ya una tarjeta de existe- débito, pues, ¿no? Es una tarjeta de Cargada débito con donde tú no 100 puedes soles, sacar, sí, pero el tema exacto. acá es el siguiente, y es que la olla común, ¿no?, está en las alturas de un cerro, Así ¿sí? es. Y no se va a ir hasta, digamos, un Claro. supermercado sin A mencionar Macro, ningún lo que nombre, sea. ¿no? Entonces, una de las evaluaciones que estaba haciendo el MIDIS en época de pandemia con el Programa Mundial de Alimentos es que se habilite para comprar y utilizar la tarjeta en las bodegas de los distritos, en los conos, donde está la olla común. Así es. Y eso sí es posible. Se requiere decisión política, un equipo que lo trabaje, y el Programa Mundial de Alimentos tenía todo el, digamos, todo el know-how que podía traerlo para que eso funcione. Por dos razones. Porque las señoras de ollas comunes quieren comprarle a su casera del mercado. Pero además, para garantizar algún movimiento económico en el distrito, ¿verdad? Y en el mercado, sería bueno que compren en el mercado. Entonces, sí se puede dotar de tecnología POS que les puedan pasar la tarjeta y de esa manera se puede trabajar. Puede tomar un tiempo, me acuerdo que en el 2020 el tiempo que tomaba de implementación era aproximadamente 3 meses. Han pasado 2 años y no se ha avanzado en el proceso, pero lo que se buscaba era eliminar todo el proceso largo logístico de almacenamiento, compra de alimentos, entrega, que es mucho más complejo para el gobierno local. Pero eso sí se podía hacer, ya existían estudios desde el 2020 cuando estuvo la ministra Ariela Luna en MIDIS y estaban viéndolo eso con el Programa Mundial de Alimentos. Yo creo que el MIDIS podría retomar siempre y cuando sea cercana. Así como la idea de las bolsas de alimentos que se está pensando entregar para Los la crisis bonos. alimentaria, que son bonos y todo lo demás, mejor que entreguen una tarjeta de regalo, ¿no? Pero ahí yo quería ¿O no? acotar A algo, y es que además de los mercados, los productores locales también son grandes aliados. Y justamente desde el Frente del Consejo Municipal contra el Hambre trabajamos con la FAO para que los productores locales puedan tener la posibilidad de ser, por ejemplo, los espacios autorizados a quienes se les pueda canjear alimentos y sobre todo alimentos frescos, porque lo que se le brinda a través de MIDIS a las ollas comunes son alimentos no perecibles y de lo que más carecen las ollas comunes son de verduras y frutas. Y es necesario proveer también estos alimentos y, ¿por qué no?, que también sean alimentos que se puedan canjear con la tarjeta, estos alimentos frescos de la casera del mercado, pero además también de productores locales. Así se dinamiza economía local, Así es. se mejora, digamos, el tema de formalidad también, porque definitivamente para tener el POS una formalidad tienen que tener. Pero yo quisiera mencionar algo que tú has mencionado, Jaime, y es el tema del bono o de los bonos que anunció el ministro de Economía el domingo. Sí. ¿Sí? Personalmente creo que si el gobierno va a asignar algún bono alimentario, tipo el bono Yanapay, que se entregó, que se inició su distribución en septiembre del año pasado, no vamos a llegar ni para Navidad con el bono a la gente que más lo necesita. ¿Por qué lo digo? Porque el bono Yanapay comenzó su distribución en septiembre del año pasado y en el mes de mayo de este año el viceministro de Prestaciones Sociales del MIDIS salió declarando que todavía faltaban llegar a los 13 millones de beneficiarios del bono en mayo de este año. ¿Cuánto? Y era un bono de carácter urgente para perdón? alimentos. ¿Cuánto no había llegado? ¿A cuánto había llegado? Él señaló que faltaba como 1 millón. El ministro el domingo ha mencionado que el bono Yanapay ha llegado a 10 millones, no a los 13 que se tenía previsto. Bien. Entre septiembre y abril Pero o mayo. ¿ese bono Yanapay estaba bien focalizado? El bono Yanapay tiene varios criterios Porque de yo creo que focalización. acá la focalización sí es clave. tiene que ser, pero además tiene que ser
precisa. O sea, porque creo que, claro, en pandemia ya no importaba tanto si no estaba tan focalizado, porque al final todo el mundo estaba fregado O sea, algo que por pasó... por la La paralización. crisis, sí. Sí, Pero acá es la gente que necesita comer. Sí, algo que pasó es que la pobreza monetaria incrementó en 10% y a estos nuevos pobres no se les consideró en la focalización del bono y de muchos beneficios que lamentablemente dejó fuera a miles de personas que dependían del día a día. Además hubo movilización, la migración de Lima hacia adentro, Bueno, del sí, tiene interior, razón. aquí. Yo me tengo que rectificar porque decía no importaba tanto porque estaba pensando en que llegó a gente que no lo necesitaba. Pero O sea, hubo... más que sobraba. No, o Pero sea, eso es tiene razón filtración, así es. Hubo claro, mucha filtración probablemente, Claro. pero su cobertura también. Su cobertura porque sí es llega- gravísimo, ¿no? Es gravísimo, porque no o sea, llega lo quien otro tiene también que está llegar. mal, pero por último, en una situación de emergencia, ya lo importante es que, ¿no? Y por eso Pero- me parece, sí, que la prioridad del gobierno, en primer lugar, tiene programas sociales. Tiene Juntos, Pensión 65 y Contigo. Esos están focalizados y son aproximadamente 1.300.000. Si tú, en vez de entregar un bono en general, focalizas por 2 o 3 bimestres a esa población, ya estás llegando focalizadamente. Segundo, Pero son come- los mismos, debe haber ahí algunos traslapes. no, porque Juntos llega a hogares con niños que van al colegio, Pensión 65 son adultos mayores de 65 años pobres extremos, y Contigo son personas con discapacidad Pero severa. en Juntos hay pobres. mucho rural, si no me Y a equivoco. eso iba. Pensión 65 es lo único más urbano y algo de Contigo. Claro, porque estamos hablando que El problema es urbano. la pobreza Entonces, la urbana. segunda entrada es comedores y ollas comunes. Si tú tienes asignado a comedores 197 millones para este año e incorporas en el presupuesto un monto similar para ollas comunes, y este presupuesto es anual, puedes llegar a todas las ollas comunes. Comedores son 10.000 a 12.000 comedores, 196 millones. Ollas comunes no superan los 3.000, porque han muerto varias ollas comunes, han desaparecido. Entonces, puedes llegar. Y en tercer lugar, sí me parece que otra focalización importante urbana es el programa Jaliwarma. Jaliwarma llega a colegios públicos, 4.2 millones de niños en colegios públicos de las ciudades, de la selva y de la zona altoandina. 4.2 millones de niños probablemente puedan ser 3,8 millones de hogares. Si en vez de darle solamente la canasta para el niño, le das 1 o 2 canastas para el hogar por un tiempo determinado, probablemente 3 o 4 meses, lo que se necesite, estás llegando también a ámbito urbano. Entonces, de alguna manera llegas más rápido. Tú a los programas les inyectas dinero y llegan este fin de mes. Si inyectas a comedores y a ollas bajo esta modalidad, tiene que ser algo muy ágil, podrías llegar más rápido. Jaliwarma puede excepcionalmente volver a comprar rápidamente y entregar canastas a ollas comunes vía gobiernos locales, porque no lo puede hacer directo porque no maneja los registros. Entonces podría llegar más rápido. Yo creo que el gobierno tendría que analizar si efectivamente volver a sacar un bono alimentario tipo Yanapay va a ser eficiente y sobre todo va a llegar en corto plazo con el sentido de urgencia que ahora hace un momento hablábamos, sin dejar de lado el friaje, que ya hoy día los comedores, las ollas comunes también han salido a señalar que están en situación Afectadas. precaria en esta situación. Y el Estado, y cuando digo Estado me refiero a municipios, gobiernos regionales, gobierno central, ¿cuántos comedores sociales tiene? Yo me acuerdo, de chico yo pasaba siempre por la avenida Manco Cápac y me llamaba la atención el comedor social de la Plaza Manco Cápac, que daba la vuelta y habían evidentemente indigentes que daban la vuelta y esperaban su turno, y me parece que lo administraba en esa época, años 80, la municipalidad de La Victoria, eran los municipios los que administraban esos comedores sociales. ¿Cuántos hay en este momento pensando en la contención de la crisis alimentaria, pensando en mucha gente pobre que va a estar queriendo un plato de comida? Porque más o menos esa es la imagen que yo Así estoy, es. ¿no?, visibilizando, advirtiendo, tiene los municipios. Por ejemplo, ese dato lo tiene cada municipio, ¿no? En Cercado de Lima tenemos 42 Mal, pues, comedores. ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Cada municipio termina funcionando como un pequeño feudo. Es que como es comedor municipal, Así nadie es. lleva el registro. Debería ser la municipalidad de Lima, pues, que lleve el Debería registro de tener los todo el limeños. registro. De ¿no? los 42 Pero distritos. como Exacto. cada distrito se comporta como un pequeño feudo, Ese es el problema de la municipalización No hay una unificación. atómica de Lima.
Y escuchaba ayer en la radio que se estaban quejando las dirigentes de las ollas comunes porque a pesar de que ya se había dado el reglamento, todavía no se estaba implementando. Sí. ¿Dónde está ese obstáculo que yo presumo que es operativo? Sí, es el tema más burocrático, ¿no? Supuestamente este reglamento o la ley de ollas comunes lo que busca es atender ante una emergencia, es decir, responder ante una emergencia alimentaria, emergencia sanitaria, etcétera. Pero el reglamento ha convertido tan burocrático el proceso de inscripción de las ollas comunes y de atención que al fin y al cabo terminamos con lo mismo. Y entonces estas dirigentes están yendo a pedir que les entreguen alimentos y le piden tu papelito manda, Sí, le dicen. tu registro. El reglamento, como bien señala Jessica, dice dos cosas bien claritas. El comedor de emergencia, ¿no? Y el comedor más o menos, la olla común de emergencia y la olla común más o menos permanente, ¿sí? En la olla común de emergencia vive de donaciones y autogestión, o sea, vende menú. No te voy a dar. Salvo que el gobierno destine excepcionalmente recursos para que Jaliwarma compre y entregue vía gobierno local, o que el gobierno local destine de sus recursos para la olla común. O sea, no hay recursos. Y la otra es la más burocrática, conviértete en comedor, ¿sí? Uy. Si quieres- Ya, entonces, es que eso dice el reglamento. O sea, cuando Si quieres uno ser dice... A eso me refería con la permanente, falta de sentido de Claro, urgencia. ya salió el reglamento, ahora ya vamos a tener alimentos. En ninguna parte del reglamento dice que hay presupuesto para atender a las ollas comunes. Hasta ahora no se ha escuchado decir cuánto se va a utilizar de presupuesto para ollas comunes. Entonces, no hay recursos para atender las ollas comunes. Voy a eso. Al inicio, Paola, usted decía que no hay la partida presupuestal, no sé, y porque me dio la impresión, de repente he interpretado mal, pero como que no había la decisión política en el MIDIS. Presupuesto. Sí. En realidad no sé si solo es MIDIS o MEF, pero en Ya. todo caso no hay una decisión de asignar presupuesto teniendo en cuenta todo, digamos, toda la problemática que implicaría entregar directamente una canasta, salvo la excepción de Jaliwarma. Jessica habló de clientelismos políticos. Entonces yo quería hacer una pregunta muy directa, muy política, que es, esa crítica que usted ha hecho a la gestión de MIDIS, ¿implica que hay ahí también alguna intención clientelística? Porque, para ser sincero, digamos, este gobierno, que para mí es un gobierno de ampones, perdónenme, ha tomado varios ministerios, pero no hemos escuchado que haya tomado el MIDIS. Y me pregunto si es que no hay acá algo de eso que podría estar... Bueno, yo no he podido identificar, yo creo ¿O que... ¿Es solo más negligencia o hay también Yo creo que en el criminalidad MIDIS, organizada? yo digamos? en el MIDIS lo que he podido ver, ¿sí?, es que los programas sociales tienen equipos que están liderándose bajo la misma lógica técnica que se está trabajando. Las observaciones que tengo al MIDIS es que tiene 2 viceministros que no tienen idea de lo que significa ni prestaciones sociales ni política social. Ah, pero qué ¿sí? novedad. Pero, digamos, Qué novedad. pero en el caso de las No, pero ollas mi curiosidad comunes... era si era más sí. delincuencial que eso. No, en el caso de los ollas comunes, desde mi yo punto de vista... soltaba una claro, humorada porque claro. ya en todos los sectores pues De uno igual dice, manera- no está capacitado. No, pero te das cuenta que en el MIDIS ya pues ese sería el colmo. O sea, es el colmo. Claro que ¿no? si van O sea, a dirigir porque la es política social- la Pero gente lo que más- han hecho con Soledad Mujica no tiene nombre. Sí, claro, no, totalmente de acuerdo, pero, Por eso. pero hay que distinguir los grados de inmoralidad, ¿no? Claro, claro. Esto, cuando estás hablando de la pobreza extrema de Pero la gente, sí. lo que ya es malo se vuelve mucho peor, ¿no? Yo Pero solamente Jessica quería quiero, comentar. son 30 segundos Sí. para cerrar la idea, y es que lo único que veo es que hay negligencia de haber generado una expectativa desde que comenzó el gobierno de que sí van a apoyar a las ollas comunes. Ha pasado casi 10 meses de gobierno y hubieran podido decirles cuál es el proceso que tienen que seguir para recibir de manera sostenida los alimentos, y terminamos con un reglamento que no hay claridad de si en algún momento van a recibir apoyo. No más pobres en un país rico. Yo Ya iba está. a mencionar sobre un discurso que escuché en alguna región que el presidente hizo, en donde mencionó que se iba a promover la formación de más ollas comunes. Y eso significaría que hay más personas a las cuales hay que alimentar. Y lo que, si no se focaliza ahora el apoyo a las ollas comunes, ¿cómo se va a pretender crear más? Entonces, creo que es importantísimo poder notar la negligencia que puede haber en el marco de la atención a estas organizaciones de base de carácter temporal, que eso también se menciona en la ley,
que las ollas comunes van a existir un año después o hasta un año después que termine la emergencia, en este caso sanitaria. Pero no es que se van a perpetuar a lo largo del tiempo, y si van a existir más, se convierten en comedores. En la Municipalidad de Lima, retomando mi pregunta anterior, ¿cuántos comedores se administran? 42 comedores En el populares. cercado de Lima. Cercado de Lima. ¿Y a cuántas personas se logra distribuir alimento? Cada comedor popular aproximadamente atiende a un promedio de 50 a 100 personas. 50 a 100 personas. Pero han incrementado en su número de beneficiarios algunos comedores. ¿Por qué? Por la falta de existencia, digamos, de corrígeme, algún aporte. 4.200 personas, ¿no? Solo en Cercado. Solo en Cercado 4.200 Pero personas. a nivel nacional hay aproximadamente 14.000 comedores populares. Oye, pero esos son distintos a los municipales solamente. Los Sí. comedores populares en general, y en Lima más o menos son 9.000. Ya, En todo Lima son sea, en Lima aproximadamente... metropolitana. Sí, son más Sí. o menos 9.000. 9.000. Que abastezca a cada uno, que distribuya a cada uno entre 50 y 100. Sí. Además de las ollas comunes, y 50 al final personas hablamos o de 50 yo he sacado- familias. beneficiarios. No, o sea, personas. No, yo he sacado más o menos que comedores populares están atendiendo a 1 millón de personas en el país. Claro, 900.000, 1 millón, y ollas comunes aproximadamente a 300.000. O sea, ahí Sí. nomás es 1,3 millones de personas atendidas. A eso quería llegar, ¿no? Entonces, el MIDIS está calculando con estos genios que están ahí, 1 millón de personas. Actualmente, muchas seguro producto de la emergencia sanitaria, recurren al comedor popular para tener que llevarse a la boca. ¿Hay una estimación que ya ha hecho el MIDIS o alguien en el gobierno que diga, con la crisis alimentaria van a pasar de 1 millón a 2? A ver, ¿Alguien lo ha hecho? no he escuchado que se haya ¿Deberían hecho. hacerlo? Deberían, creo que la No. expresión del incremento son las ollas comunes. Pero Paula, Ya ¿quién está. está O pensando? sea, para mí la expresión Eso. del incremento es porque antes Eso es. los comedores, Eso a es. ver, yo dejé 14.000 comedores en el 2016, censados, A nivel nacional. georreferenciados, todos dotados con kits de cocinas, menaje, ollas, en Lima con convenios con Cálida para que pongan el gas gratis, ¿sí? Ahí donde pasaba Cálida en Lima, y todos estaban registrados. ¿Sí? Lo que tenía que hacer el gobierno siguiente solamente era mantener para garantizar que haya registro ¿Qué de año fue? usuarios en el 16. 16 para el 17, o sea, cuando entró Kuczynski. Para el 19 que regresé, no existía nada. Ya no había registro, ¿En no había serio? seguimiento, sí. Es que si no se hace seguimiento, Los comedores, simplemente se lo queda que todo pasa en es el que camino. son organizaciones sociales. Claro. Y tú tienes que acompañar el proceso porque ahí tú sabes, uno, a las personas no tan pobres, ¿sí? Les cobras 2 soles de menú. Pero al pobre, el comedor sabe y le da el menú gratis. Porque son solidarias y son responsables. Para mí, cualquier persona que va a un comedor popular se le debe dar el alimento gratuito. No necesariamente. ¿Sí? Jaime. Sí, porque hay personas que pueden pagarlo y eso ayuda, ¿por qué? Porque, Ahora, la lo que, autogestión. porque lo que da el Estado, Ya. ¿sí? Tampoco es que le da el dinero para los 100 comensales, en No. primer lugar. En segundo lugar, debería, ¿no? en Ahora. segundo lugar, lo que le da la municipalidad comprado es producto no perecible. Necesitan Así el es. pollo, la Están verdura, la frescos. fruta, entonces Ah. tienen que ir al mercado. Eso es autogestión. Ya. Pero de lo que usted dice, Paola, yo lo que reflexiono es, hay un tema de institucionalidad que, aunque parezca contradictorio, depende de las personas. O sea, tiene que haber una voluntad política por Sí, mantener la claro. institucionalidad. Ordenar, sí. Y yo creo que por ahí hubo una gestión que, entre la primera y la segunda vez suya, que no construyó mucha institucionalidad en el MIDIS y por eso tal vez se perdió, pero no importa. Hablemos de la institucionalidad actual. O sea, la señora Dina Boluarte no está pensando pues en cómo va a hacer para alimentar a la gente, sino que está pensando en si ¿Y va a cómo ser alimentar al Club presidenta. Apurímac? Claro. No, primero, si va a ser presidenta porque va a vacar a Castillo, va a renunciar. Y segundo, cómo hace para que no la inhabiliten a ella Claro, pues. y su club Apurímac. Y después se va a Davos a hablar mal de la minería formal, que es la única que nos sostiene. O sea, O la no que hay- más sostiene. No hay. Pero ese es el error. Si la ministra está pensando ¿quién eso... está- mi pregunta es, ¿quién está pues, pensando es en alimentar si a esta la gente que se muere de hambre, Si la por Dios? ministra está pensando en todo lo que tú has dicho, sus viceministros deberían estar pensando. Claro, pero usted ha dicho que no saben nada del entonces, tema. Entonces, en realidad hay un problema porque, a ver, trabajar con organizaciones sociales de base, Y el presidente tampoco está pensando en esto. trabajar con organizaciones sociales de base, en gobierno local, en gobierno regional, en gobierno regional, en el gobierno nacional es, pero
pisar campo minado. Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque es lindo trabajar con organizaciones sociales de base, pero también hay que cumplir la palabra que se empeña y las expectativas que se generan. Por lo tanto, si tú no planificas, si tú no cumples, si tú no escuchas lo que pasa en el campo, como bien dice Jessica, si tú sacas regulaciones que no se asemejan a la realidad, tienes ahora un descontento que al principio el apoyo que daban las ollas comunes al gobierno, y no hablo del MIDIS, hablo de los mensajes que da el presidente, ¿no? Sí hay un tema. Yo no digo que haya clientelismo porque no están ganando nada todavía, ¿sí? Pero lo que Bueno, sí ha el habido... presidente va a sus consejos descentralizados. No, me refiero a las ollas. Las ollas no, se pero promete prueba- cosas y después no las y no hace se seguimiento cumplen. a sus propias promesas. Pero ahí Acá sí, también- ha habido un apoyo, un capital político de las ollas que han estado ahí detrás. Tenemos que hacer un corte a esta hora, pero no se olviden de participar en la pregunta que estamos planteándoles. ¿Cree que el gobierno es el responsable del aumento de las ollas comunes? Es decir, que existan más ollas comunes y sobre todo también que el menú, tal como lo venimos advirtiendo, se ha deteriorado notablemente, dramáticamente. Ya hay participación del público, simplemente tienen que colocar el código QR con el celular en la pantalla, parte inferior derecha. ¿Cree que el gobierno es el responsable del aumento de las ollas comunes? ¿Cómo vamos? Sí, 310 personas, no 82. Una pausa y regresamos. Esto es Enfoques Cruzados por Canal N con Jaime Chincha y Gonzalo Segarra, un servidor. Hoy estamos conversando sobre las ollas comunes, que son las aliadas contra el hambre, sobre todo para combatir la pobreza urbana, con Jessica Huamán, de la Municipalidad de Lima, y Paola Bustamante, exministra de Desarrollo e Inclusión Social. Jessica, antes de la pausa quería hacer una precisión sobre cómo se debe concebir a las ollas comunes y cómo no se deben concebir. Sí, creo que es importante mencionar que las ollas comunes son una oportunidad de organización ciudadana que se puede empoderar también. Es decir, hoy en día tenemos experiencias de ollas comunes, por ejemplo, en el RIMAC, que tienen su panadería artesanal, en Villa María del Triunfo, que hacen tejidos ayacuchanos, en San Juan del Lurigancho, que crían cuyes para poder venderlos. Es decir, hay una oportunidad para ver también un crecimiento económico de las mismas lideresas de las ollas comunes para que logren justamente empoderarse y salir de esa pobreza la cual hoy en día las está afectando, ¿no? Pero es algo que tampoco se está viendo ni por los gobiernos locales. El gobierno central, ahí ha habido un convenio entre la Red de Ollas Comunes Lima Metropolitana y el MIM, pero creo que se debería potenciar y no solamente verlas como simples perceptoras de donaciones, ¿no? Y un apunte a ese tema, si me permiten, es que es importante en esa línea, aunque sea complejo y burocrático, pero para llegar a tener un espacio de crianza de cuyes, de dar valor agregado de tejidos, van a tener que de alguna manera ser más formales, digamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los recursos del Estado tienen que darse asistencia técnica, financiamiento a entidades que puedas ubicar. Entonces, yo creo que ahí lo que le falta al gobierno es sincerarse y decir, si ustedes quieren dar este salto, para poder apoyar tienen que seguir este camino. Pero dijiste hace un momento que en el 16 dejaste 100 y pico mil... 14.000. 114.000 comedores. 14.000. 114.000. Comedores. 14.000. 14.000, perdón. 14.000 comedores populares listos, implementados, censados, empadronados. Y georreferenciados. Pero ¿por qué no hacen eso ahora? Es que a lo que voy es, nuevamente, para llegar a que los 14.000 comedores 14.000, se georreferencien a nivel nacional, fue un trabajo directo con las lideresas. Es una maravilla trabajar con las 14.000 era en el organizaciones. 2016, perdóname, Pablo, Sí. solo porque Sí. se me hizo una sopa de números. ¿Y ahora cuántos hay? Ahora siguen aproximadamente 14.000. ¿Qué? Hay algunos, sí, que han no se nacido, ¿No han se aumentado? actualiza. ¿O no se ha actualizado? No, Son lo que pasa informales. es que no, es que hay un, en caso de comedores, ¿sí? El gobierno local recibe del MIDIS una cantidad,
Anual. Para 100 comedores, Para comedores. los 42 comedores que Ya. tiene la municipalidad. Ya. Entonces, Ya. si quieres tener 45 comedores porque crecen, Ajá. tú tienes que dar de baja o repartir la torta entre menos comedores, ¿sí? Porque el presupuesto es el mismo. El gobierno no te da un presupuesto adicional por comedor. Pero vaya mirada social, ¿ah? Y es a través de un convenio incluso que se da. Entonces, Vaya mirada socialista. tú lo que tienes, por eso te decía hace un momento, tú lo que tienes es un número fijo de comedores al que le han incrementado el presupuesto para que estén mejor. ¿Cuál es el incremento, digamos, no esperado, no calculado? Las ollas comunes. Por eso creo que lo que debería corresponder es dar salidas urgentes para atender con alimentos a las ollas comunes, pero en paralelo la olla común que decida, porque necesita el territorio donde están y la población, permanecer, entrar a ser comedor. Creo que ahora retumba una vez más, en la repetición está el gusto, la pregunta de Gonzalo hace un momento, pero un poco más ampliada. Ollas comunes, comedores populares, eso preguntaste hace La un rato. diferencia. No, o sea, ¿cuántos? Exactamente, ¿cuál era la diferencia? Pero ya entendiéndola, comedores populares inscritos, conocidos, que se sepan, a nivel nacional, 14.000. ¿Y ollas comunes que se sepa a nivel nacional? En Lima 2.500, a nivel nacional alrededor de 3.500. A nivel nacional, En total. 3.500 visibilizadas. Y O registradas. sea, que se sepa. Así es. Porque Claro, puede puede haber haber muchas varias informales, ¿no? Sí. yo creo que sí, ¿no? Sí. Pero en Mancachay, según lo Sí. manifestado, es alrededor de Solo para 3.500. aclarar, yo no cuestionaba la exigencia de formalización, sino el doble registro en un momento de Censarlas, claro. No, urgencia. niveles de registro. O sea, tú puedes tener un nivel básico donde se registra las 2 o 3 personas que lideran el comedor con sus DNIs y los comensales, porque Claro. ya lo sabes. Luego tú ya puedes ir avanzando en el proceso de formalización cuando tienes el local, cuando tienes determinadas condiciones. ¿Por qué? Porque la olla común hoy día, las señoras decían, no tenemos dónde cocinar. Y cada vez llegan más comensales y no hay ollas, cocinan en ollitas. Cocinar Sí. en ollita es mucho más costoso Con por la leña. leña. Correcto. Entonces, nuevamente, en el 2016, cuando georreferenciamos a los 14.000 comedores, se les dijo, actualiza tu junta directiva, actualiza, porque eso tiene que ver con la formalidad, actualiza tu registro en la municipalidad, actualiza quiénes son tus usuarios, tus comensales y déjate georreferenciar. Con eso vamos a entregarle las cocinas adaptadas específicamente para un comedor, que fueron trabajadas con ellas, todo el formato, el modelo, la prueba, el balón de gas, para que ellas tengan balones de gas, y el kit, ollas, peroles, cucharones, todo trabajado con las organizaciones sociales de base. Ese proceso tomó un año, pero se trabaja justo con la organización social de base para llegar como corresponde. ¿Y qué están haciendo ahora? Después de eso que he Ahora- escuchado, suena... Justamente, Envidiable. por más que se tienen esos espacios de escucha por parte del MIS y la Red de Ollas Comunes Lima Metropolitana, Ajá. se dan, pero se refleja otra cosa, a diferencia de lo que se ha propuesto, ¿no? Y es algo que se debe garantizar, que por lo menos lo que mencionan las lideresas de las ollas comunes desde el territorio se vea reflejado en estas normativas. Porque al fin y tremendo. al cabo, ¿de qué sirve la escucha O sea, si al final no se aterriza en algo? El enfoque social es paupérrimo, ¿no? O sea, Se siguen invisible. generando expectativas en todos los espacios que no son cumplidas luego. Claro, sí, hasta ofreció amnistiar a Antauro Humala, ¿no? Ahora lo hemos recordado con Vigilio Sí, Acuña, sí, sí, imagino. lo escuché. Sí. Y si me permiten agregar, favor. justamente lo mencionado en relación a el bajo nivel nutricional que hay del menú hoy en día. Eso. Hoy, como hay poca cantidad de alimentos, menor cantidad de alimentos energéticos, por ejemplo, algunas ollas están convirtiendo esos alimentos sólidos que hacían antes tallarines, arroz, etcétera, en sopas para llenar el Claro, estómago. para que haya más porciones. Pero eso, al fin y al cabo, termina también generando un impacto en el estado nutricional de los niños, niñas, adultos mayores, gestantes. Entonces, es algo que tampoco se está viendo. Claro. Y es algo que debería hoy en Una día buena- brindarse una no sé atención. por qué recordar ahora a Francisco de Asís, ¿no? Una buena porción, ¿no? Que Y por tenía eso los creo suficientes nutrientes como para... lo que se necesita. Y yo creo que en la línea de lo que acaba de mencionar Jessica, creo que va cobrando más fuerza el mencionar que una vía logística de entrega de canastas a los hogares es Jaliwarma. Niño que va a la escuela inicial Que es el- de 3 a 5 años, primaria y secundaria, ¿sí? Inclusive podría utilizarse como un incentivo, estaba dándole vueltas,
a raíz de la pandemia, la matrícula en inicial y en secundaria cayó. ¿Qué pasa si en este momento de crisis, además, niños que van, no digo que sea parte del programa regular de Jaliwarma, sino de manera excepcional, niños que van a inicial, a primaria e inclusive a secundaria puedan recibir una canasta para el hogar, ¿sí? Ese hogar recibe la canasta y probablemente llene la olla común del espacio, porque los niños que están en las laderas, que viven en las laderas de los cerros, comen en la olla común. Claro. Y no tienen que llevar los papás porque no tienen alimentos y no tienen trabajo. Eso es algo que no debemos perder de vista. Estamos hablando acá cómo se apoya a la población, pero esto no es sostenible en toda la vida del país. Tiene que existir inversión privada y pública para pago de impuestos, en el caso de la privada, para generar empleo. Esta es una situación crítica que hay que atenderla, pero la mirada del gobierno tiene que ir a generar empleo. De lo contrario vamos a seguir y ya no va a haber de dónde entregar ni bonos ni canastas si es que no hay más recursos y recaudación. Creo que ese es un tema que no debemos perder de vista también. Y además comprender que estas organizaciones sociales de base lo que buscan no es solo llenar el estómago, sino también nutrir a la población. Y creo que es algo a lo cual no se está viendo. Por eso recordé lo de la famosa porciúncula, ¿no? Sí. O sea, que tenga el mínimo de nutrientes para contener esta crisis alimentaria, ¿no? Sí. Porque voy a incrementar el hambre, y voy a incrementar la desnutrición crónica, la anemia, y ya tenemos altos niveles. Los números de anemia nacional. Además están más de 38%. 38%. ¿No? De 6 a 38%. O se mantienen, mejor dicho. Ha bajado de 40 a 38, de verdad que es importante porque ya rompimos la barrera del 40% que nos venía persiguiendo, pero es importante no descuidar. Y no quisiera dejar de señalar que dado la situación de heladas y de friaje actual, se junta todo, crisis económica, la situación alimentaria y en las zonas donde hay heladas, zona altoandina, los alimentos que en el ámbito rural podían tener producto de la agricultura, en muchas zonas se están quemando por las heladas. Y se les muere el ganado. Se les muere el ganado. Exacto. No se han entregado oportunamente cobertizos, no se han entregado oportunamente pastos, pacas de heno, no se tienen los pastos necesarios. Por lo tanto, esa premisa inicial que yo decía, la pobreza en ámbito rural, es probablemente tienes más de dónde tener alimentos. En el caso urbano, en este momento en la zona altoandina, la situación por las heladas casi que los deja sin alimentos también. Algo fundamental porque, claro, nuestra mirada ha estado en buena parte del programa mucho más citadina, más urbana, si se quiere. En el hambre urbano. Esto rural es todo un mundo aparte porque se muere el ganado, el alimento escasea, temperaturas sobre 10, 20 bajo cero, duermes pero no duermes, tienes que dormir con 6, 7 frazadas. Yo he pasado 2 olas de frío en Cusco y Puno, y pasar noches ahí no se lo deseo a nadie. Pero hay gente que pasa eso y vive hoy está pasando. Está pasando en este momento, es temporada justo de Si me de las permiten temperaturas agregar bajas. algo pequeño, y es que hay evidencia que demuestra que si el niño está mal nutrido, tiene mayor probabilidad a morir o a enfermar por el friaje. Y eso es algo a lo cual también no se está viendo esa relación que hay. Entonces creo que es importante darle un enfoque también en el marco nutricional. Creo que ha sido un tema de lo más interesante. Y actual. Actual y con mucha data, con mucha información que pueden recoger los señores, los funcionarios de comunicaciones del gobierno y entregárselos a sus ministros, a sus funcionarios, a los ejecutivos, ¿no? Para que hagan algo, ¿no? Le transmitan ese sentido de urgencia que creo que nuestras invitadas distinguidísimas han enfatizado. Además, muy bien informadas. Paola Bustamante, que ha sido ministra del MIDES, muchas gracias, Paola. Y Jessica Guamán, regidora de la Municipalidad de Lima. Gracias, Jessica, que además preside el frente del Consejo de la Municipalidad de la Lucha contra el Hambre. Nosotros, Gonzalo Segarra y Jaime Chincha, regresamos mañana a las 10 de la noche en Enfoques Cruzados. Gracias, Gonzalo. Será hasta mañana. Conmigo desde las 8:30 en Octavo Mandamiento, vía el horario estelar de Canal N, que continúa a continuación con... Hay que leer el resultado de la... Perdóname. Dale. Sí creen que el gobierno tiene responsabilidad 377. No cree 96. Es decir, contundente, pues. Contundente. Contundente y además visible. Ahora sí, yo había ya prendido la moto para irnos, pero la volvemos a prender. Quédense en el horario estelar de Canal N, que viene hora 11 con Sebastián Salazar. Tengan ustedes muy buenas noches.